Ahora, ¿cómo es ser una persona de fe? Somos una iglesia de fe. Como digo siempre a los hermanos que empiezan a la iglesia, tener fe no es solamente creer que Dios existe. Porque hasta el diablo cree que Dios existe y está seguro que Dios existe y le tiene miedo a Dios. Pero eso no le hace una persona de fe. Fe es una persona que le cree a Dios, cree lo que Dios dice. Sara era, en la Biblia, la esposa de Abraham, era una persona de fe. Y hablo de ella porque sabemos Abraham es el padre de la fe. Aún para los gentiles, para los cristianos, Dios nos considera herederos de las bendiciones, de la promesa de Dios, de la redención de Dios, de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero quiero hablar un poco acerca de Sara, que veamos un poco su vida. Ser una persona de fe es ser una persona de una plena confianza en Dios. No solamente que creemos que Dios existe. Es mucho más que desear algo cuando oramos o asentir a la palabra de Dios con la cabeza diciendo sí, yo pienso que es así. Entonces pensamos que eso es fe. Ser una persona de fe significa vivir confiando plenamente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En la vida de Abraham esa fe se manifestaba también como fidelidad a Dios. Porque en medio de todo lo que pasaron, ante los inconvenientes y desiertos por donde pasaban y vivían, desilusiones, fracasos, fue volver a levantarse y perseverar en la voluntad de Dios. ¿A quién le gusta esperar en una cola larga, fuera de un negocio de comida, almacén? Viejos ahora nos hacen esperar afuera en muchos lugares. Tenemos un negocio al lado de casa y tengo la bendición de que esté al lado de casa. Entonces me asomo por la reja y si no hay gente en la vereda esperando, mucha gente, me voy. Si no, voy en otro momento. No me gusta. Antes no me gustaba estar adentro del almacén, les soy honesto, porque esas personas que tienen tiempo y se ponen a hablar con el almacenero, con la verdulera y hablan. Vos estás ahí 5 personas adelante tuyo, estás apurado. Bueno, entonces te vas al supermercado. Y en el supermercado no sé qué oferta hubo y hay como 300 personas en cada fila. Y justo la fila que vos estás es la más lenta. Entonces, ¿qué haces? Te cambias a otra y esa, no sé, se traba por algo y te querés ir a otra más. Y bueno, pero ¿cuántas? ¿Se acuerdan en los bancos en la época de la pandemia? Había que esperar afuera del banco, si tenías que depositar un dinero, mirando por todos lados, en la vereda donde pasa todo el mundo, los coches, y con frío, con calor, con lluvia, 1 hora o más he esperado fuera del banco. Y la verdad que parece una eternidad. O cuando esperas el colectivo. Hay uno por acá cerquita que uno cuando lo espera, cuando esperás justamente el colectivo que tenés que tomar, pasan todo lo demás que no tenés que tomar. Y ese no viene nunca y se te hace tarde y no viene y no viene. Y quizás son 15 minutos o 20, pero parecen 50 años. Todo parece tan largo, esperar no nos gusta, ¿no? La espera en la peluquería, salvo honradas excepciones. De algunos lugares, a veces le digo a mi esposa, ¿cómo hacen para estar tanto tiempo en una peluquería cuando tienen que hacer determinadas cosas en el pelo? Bueno, pero es así, ¿no? En la guardia de un hospital, a veces están horas. En nuestro país hemos hecho de las colas y de las filas y de la espera como una especie de deporte nacional. Por todo lado hay que hacer filas y colas. Pero bueno, es mejor que en otro lado que ni eso hay y todo el mundo se amontona. Ahora, Abraham y Sara le creyeron a Dios. Creyeron cada una de las promesas de Dios que les había dado, pero no les resultó fácil. Ellos no tuvieron que esperar 15 minutos el colectivo, no tuvieron que esperar 1 hora en la fila del banco, que nos parece una eternidad. Imagínense 25 años desde que Dios le habla a Abraham hasta que se cumple 25 años. En el medio hubo desierto, hubo ciudades, hubo de todo. Sara también, como leímos, está registrada en el cuadro de honor de las personas de fe. O sea, en Hebreos 11 menciona a las personas de fe. Nos habla de personas de fe, modelos de fe. Y de repente aparece Sara. Pero si conocés la Biblia, vos te acordás de Sara y decís, pero Sara no era perfecta. Sara tuvo sus problemitas con la fe.
Y eso nos habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios y de la promesa inquebrantable de Dios para aquellos que vuelven a confiar en Él. La vida de Sara es la vida de cualquiera de nosotros. Ella no era perfecta. Nuestra vida tampoco es perfecta. Si usted está ahí en su casa diciendo no voy a la iglesia porque ahí todos son tan buenos, son perfectos y yo me equivoco muchas veces, perdón, vení tranquilo, que acá nadie te va a refregar en la cara que es mejor que vos. Acá todos reconocemos que también como Sara tenemos nuestras imperfecciones. Su fe no era perfecta, siempre igual, la nuestra tampoco, pero ella permaneció en la fe. Vez tras vez volvió a confiar en Dios, igual que nuestras historias. Sara se cansó de hacer la fila esperando la promesa de Dios. Imagínense, usted se cansa de esperar 15 minutos el colectivo. Sara esperaba un hijo. Y si a usted le parece mucho 15 minutos, imaginen los años que esperó Sara. Sara estaba en la fila del supermercado donde iba a recibir un hijo. Y de repente la fila de ella no avanzaba. Hizo lo que nosotros hacemos muchas veces. Se pasó de fila. Ahora vamos a ver. Buscó otra fila, buscó un atajo. Ella había confiado en Dios. Dejaron su tierra. Usted conoce la historia de Sara. La esposa fiel, la que también la palabra de Dios menciona como un modelo de esposa para su esposo, de respeto a su esposo, de fidelidad al esposo. Dios le dijo a Abraham que dejaran la tierra donde estaban, la civilización, y se mandaran a qué sé yo dónde, al desierto donde Dios le iba a mostrar. Las comodidades tuvieron que dejar. Fueron a buscar la tierra de la promesa. Y ahí ya vemos la fe de Sara. Una fe tan grande que fue capaz de no protestar y decir, bueno, si Dios lo dijo, voy a ir, lo voy a creer. No sé si nuestra fe puede alcanzar ese nivel, por eso Sara está ahí, en el cuadro de honor de la fe. Irse a donde no sabes, dejar todo, porque le crees a Dios. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? Lo tenés en papelitos en la heladera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente, la espera se hizo tan larga que ya ni siquiera poder leer las letras del versículo. Se borran. Pero Sara estaba ahí y dijo, bueno, voy. Siguieron confiando. ¿Cuántas veces se sentó tentada a salir de la fila a buscar un atajo? Y bueno, a veces lo hizo, como dije. Porque le pasó de todo. En un momento le dice a Abraham, cansada de esa fila que no avanzaba y no llegaba nunca el hijo, le dijo, ¿por qué no probamos la otra fila? ¿Cómo hacen los demás? Porque en esa cultura era antes de los 10 mandamientos y de todas las leyes de Moisés. En la cultura donde estaban podía tener otra mujer y el hijo de la otra mujer era considerado como el hijo de la mujer legal. Bueno, esas cosas ahora nos parecen extraordinarias. Por eso después Dios puso la ley, para que esas cosas no pasaran otra vez, porque esas cosas eran muy desordenadas. Entonces Dios instaura después en el pueblo una serie de leyes para evitar todos los problemas que después también tuvo Sara con su esclava. Pero le dice, ¿por qué no tomás como tu pareja a la esclava y tienen un hijo? Y ese hijo va a ser mío. Bien. Un lío. Pero después también esa mujer de fe que confiaba en Dios y dejó todo, y Dios le había prometido un hijo, y para que le prometiera un hijo tenía que vivir ella y tenía que vivir Abraham, y sin embargo ambos creyeron que los iban a matar, porque el rey iba a querer a Sara porque era muy bonita, era hermosísima a pesar de la edad que tenía, y entonces le iban a matar a Abraham. Pero si mataban a Abraham no iba a haber hijo. ¿Qué pasó con la fe?
Si hubiera tenido fe, hubiera dicho, vamos a avanzar, porque Dios nos dijo, vamos a tener un hijo, para eso tenemos que estar bien vivitos. Entonces, Dios nos va a dar un hijo, vamos a ir tranquilos. No, se asustaron, perdieron la fe. El medidor de la fe hizo... Dijeron una media mentira, porque en realidad ella era media hermana de Abraham. Entonces, bueno, dijeron que era la hermana, después se armó un lío, se descubrió. Bueno, terminó bien la historia, 2 veces. Y después se ríe cuando viene el ángel a decirle a Abraham, ya habían pasado años, y le dice, vas a tener un hijo. Y ella, detrás de la cortina, ¿cómo siendo tan mayores ya vamos a tener el honor de tener un hijo? Y no sabemos por qué se rió, porque después cuando el ángel le dice a Abraham que Sara se rió, ella dice, yo no me reí. Y sí se había reído, pero medio por miedo, medio quizá por la circunstancia tan rara, tan extraña de verse tan anciana y todavía esperar un hijo. Pero sin embargo, fíjense, se rió, se le bajó la fe, pero se levantó de vuelta. Se ve que inmediatamente, no sé si por lo que le dijo el ángel, pero dice, por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad, de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Creía que Dios era fiel y que Dios iba a cumplir su palabra. Su palabra, su palabra. Ser una persona de fe es creer que Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Y usted conoce la palabra de Dios. Y si no, métase en la palabra de Dios. Y va a tener muchas cosas en las cuales creerle o por las cuales creerle a Dios. Se vuelve a levantar, sale del pozo de la incredulidad, vuelve a confiar plenamente en Dios, por lo que leemos acá en Hebreos, y Dios redime su imperfección, sus fallas, le perdona porque ella sigue confiando en Dios. Habrá sido muy difícil ese día que decidió buscar otro colectivo porque el de ella no venía. Y buscó con la esclava, con la sirvienta. Ese colectivo no la dejó en un buen lugar. Pero ¿vieron qué parecida es la vida de Sara a la nuestra? ¿Cuántas veces nos cansamos en la fila? ¿Cuántas veces nos cansamos de esperar el colectivo de la bendición de Dios? Y buscamos un atajo, buscamos otro colectivo, buscamos otro camino. O decimos, no viene más, me voy a mi casa, me quedo en casa, no hago más nada, no voy a servir a Dios, no voy a amar más a Dios, no voy a leer la Biblia. El colectivo no vino, la cola no avanza, las cosas no pasan. Sara era igual que nosotros. O nosotros somos iguales que Sara y Abraham. Pero ellos lograron estar en el cuadro de honor de la fe. Porque aunque les pasó eso vez tras vez, ellos se levantaron y dijeron, no es así. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Yo voy a volver a la fila. Voy a volver a la fe. Voy a volver a creer en Dios. Y Dios va a cumplir su palabra. Pasaron por el desierto. Pasaron por lugares difíciles. Pasaron por lugares de hambre por los cuales tuvieron que ir a Egipto. ¿Cuántas veces las emociones de ellos habrán estado arriba, abajo? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa con la promesa? ¿Qué pasa con lo que nos dijiste? ¿Cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Nos van a matar en el desierto? ¿Cuántas veces en la fila de nuestra vida tenés miedo del chorro que viene ahí? La moto que va a pasar por ahí,
de los motochorros. Escuchás una moto y estás esperando el colectivo a la madrugada y no sabes dónde ir. Sara. Hace mucho frío, llueve, te querés ir a tu casa, te querés dejar todo. Sara. Tarda mucho el colectivo de la promesa, querés ir a otro lado. Sara. Querés dejar la iglesia, probar otra cosa, buscar una secta, qué sé yo, un camino alternativo, o renegás de la fe. Sara. Pero Sara automáticamente se daba cuenta y volvía. Y confiaba en Dios. Una persona imperfecta, pero redimida por Dios. Si vos y yo fuéramos perfectos, Cristo no tendría que morir. Pero la cruz de Cristo fue necesaria justamente porque vos y yo no somos ni fuimos perfectos. Y el Señor tuvo que efectuar la redención, perdonarnos y perdonarnos una y otra vez. Justificarnos. Abraham fue justificado por la fe. Y ahí entra Sara también. Y nosotros también. Por la fe, no porque fuimos perfectos. Y probablemente hoy habrá algunos que estarán sintiendo que si alguien midiera como medimos la presión arterial, si alguien midiera su fe, te diría, por favor, que el pastor no me mide la fe porque hoy estoy bajoneado. O estuve bajoneado toda la semana. O vengo de un tropezón, o vengo de una caída, te equivocaste, fallaste al Señor, hiciste algo que tenés que pedir perdón, te equivocaste, lastimaste a alguien, le dijiste algo, tenés que disculparte. No somos perfectos y a veces eso te tira abajo. Decís, ya Dios no me va a bendecir, ya la promesa no va a ser para mí, ya me pierdo todas las bendiciones, ya no tengo ni fuerza para orar porque me siento sucio, me siento mal, me siento débil, me siento que, no sé, me fui de la fila, me desvié un poquito, ahora quiero volver a la fila, pero me da vergüenza. Sara se vuelve a levantar en fe y Dios le da, a pesar de sus fallas, Dios lo redime, Dios le sigue confirmando la promesa y les da el hijo prometido. Cuando ella tenía 90 años, ¿y Abraham cuánto tenía? Casi 100. 100 jóvenes añitos. Y no solamente son los padres de una nación, sino de los padres de la fe, de todos los que confiamos en el Señor, según Gálatas. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe, dice Gálatas 3:7. ¿Estás cansado de esperar? ¿Tenés miedo de los motochorros de la vida mientras esperas el colectivo de la promesa? En la vida de la fe, en la vida cristiana, en la vida de una persona de fe. Te saliste por un ratito de la fila y ahora tenés vergüenza. O sea, te apartaste de la fe, del Señor o de la iglesia. Como decía el pastor, no sé qué desierto o qué vida, qué momento estás pasando. Tal vez tu plantita se secó en el desierto porque no tenía agua. La plantita de la fe. Pero quiero decirte una cosa, igual que con Sara y Abraham, esa plantita de la fe en tu vida, de las promesas, de las bendiciones de Dios, puede volver a brotar. El Señor quiere volver a llenarte de fe. Si podés decir, Señor, no me voy a mover de la fila. No importa si son 15 minutos, no importa si son 10 años, no importa las tormentas, no importa el desierto. Yo sigo creyendo que tú eres fiel.